cada uno de ustedes un poco de conocimiento que ha podido uno rescatar mediante la investigación de el programa o del proyecto de doctorado que uno se está realizando. Es más, el tema principal es o el tema relevante, el que ha venido calando durante todo este tiempo es la actividad minera. La actividad minera que representa un ingreso económico, una actividad económica para el Estado ecuatoriano. Y es por eso que es el tema. Me permito proyectar, un momento. El tema que voy a tratar en esta ponencia es el amparo administrativo en la actividad minera ecuatoriana. Como lo dije, el amparo, el sector minero es una de las fuentes muy grandes que tiene el Ecuador, unas fuentes económicas, la cual es a la vez que genera ingresos, esta tiene que ser protegida y viene de manera paralela, protegida por parte del Estado y por parte de las personas que de alguna manera obtienen una concesión para poder hacer uso de esta actividad minera. Todo esto lo que se ha hecho ha sido, vuelvo, lo repito, es como un avance del trabajo predoctoral que se está haciendo y que se lo ha denominado la actividad o el amparo administrativo en la legislación ecuatoriana. Pero ¿qué viene aquí? El amparo administrativo en la legislación ecuatoriana viene dado desde tiempos de antes, regulado a lo largo del tiempo hasta en la actualidad. Si vamos de un inicio, vamos definiendo un poco qué es el amparo administrativo y el otro, el que de alguna manera es casi similar. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido como diferenciando cuál es o los matices que involucra este. Es el amparo administrativo en la actividad minera y el amparo por trabajo. El primero, el amparo por trabajo en la actividad minera. Este quiere decir que es que cuando una persona se le da un cierto terreno, este tiene que ser trabajado, situación que tiene que ser corroborado, mientras que el otro, el amparo administrativo de la actividad minera es que el Estado es el que protege o de alguna manera regula la concesión y este es el facultado para la protección tanto de los derechos del titular de la concesión como también de los derechos de la naturaleza. Es el Estado el como que actúa como un ente paternalista que busca la protección. ¿Y cómo es que busca la protección? A partir del año 2008, el modelo que tiene el Ecuador trae consigo un nuevo Estado constitucional del derecho que persigue varios fines. Y uno de estos fines son los sectores estratégicos. Y es allí en donde tiene que acoplarse toda la normativa. Tiene que acoplarse. Lo que antes había de la actividad minera tiene que responder a las necesidades actuales de lo que dice la Constitución del 2008. Es por eso que se trata de regular o trata de buscar de alguna manera mecanismos o soluciones que antes eran difíciles de darlas. Recordemos que el derecho, el derecho es dinámico, el derecho a lo largo del tiempo, al igual que la sociedad, evoluciona y no es estático. Es por eso que había la necesidad, junto con la normativa constitucional, de cambiar todo aquello, de traer, de traer nuevas normas. A partir de esto me permito resumir de manera clara y un poco concisa cómo es que evolucionó el amparo minero. Ley Ley número 126, número 18-695 del 31 de mayo de 1991. Esta ley ya proveía aquí el amparo minero o el amparo minero administrativo. Ya lo proveía en su artículo 62 al artículo 64, en los cuales le otorgaba a la Dirección Nacional de Minería, que hasta ese momento era, o hasta ese momento se llamaba dicha entidad, y que procedía a favor de los titulares de los mineros. Recordemos esto, el amparo minero administrativo solo procede cuando las personas son titulares
de derechos mineros. No procede contra terceros que no tengan esa calidad. Pierde eficacia y no procede. Luego de esto, ¿y en contra de qué procedía este amparo administrativo minero? En contra de las personas que impidan el desarrollo o el ejercicio de los derechos mineros, que perturben esa actividad. Y es más, aquí dice, el artículo 62, de manera literal me permito leerlo. El amparo procede también contra perturbaciones de autoridades que actúen sin jurisdicción y competencia. Ampliaba el abanico de protección de este amparo. Posterior a aquello, nace con el mandato constitucional 6, publicado el 22 de abril de 2008, en el cual dice que es necesario cambiar todo este marco, que es necesario que este amparo responda ya a la sociedad actual. Es por eso que hasta ese momento existía una ley y posterior viene la ley de minería. Dicha ley de minería con regulaciones seguras y eficientes de acuerdo al modelo deseado por el Ecuador que se aprobó en la Constitución del 2008. Dentro de estos, ¿cómo es que cobra relevancia estos? ¿Por qué? Porque la Constitución del 2008 trae consigo lo que es los sectores estratégicos y única y exclusivamente quiénes son estos o quiénes son los que controlan esto, los que tienen el monopolio de estos sectores estratégicos, el Estado. Y el Estado es el único ente el que trae como la figura de paternalismo, que es el que cuida los derechos no solo de los titulares, sino también de los derechos del ambiente, porque recordemos que la Constitución de 2008 trajo consigo algo novedoso, los derechos del medio ambiente, los derechos de la naturaleza. Y es por eso que trae una figura o convierte al Estado en demasiadamente garantista. Posterior a aquello, se cumple el mandato constituyente, mandato 6 del 2019 que promulgó la ley de minería. Posterior a aquello, se recoge la figura del amparo administrativo minero desde el artículo 62 al artículo 66. Sin embargo, no sigue existiendo un desarrollo eficiente respecto de esta figura. Luego de aquello, se trae o mediante la legislación es que se comienzan a regular esto. Sin embargo, no lo hacen a fondo, solo es algo ambiguo o algo que topa el tema. Posterior a aquello se crea el reglamento. En dicho reglamento sí regulan, uno, quién es la entidad encargada de proteger estos derechos. Si bien es cierto, el Estado es el que actúa como paternalista y protege esto, pero el Estado sí, ¿qué organismo? Pero entiendo yo que es el Estado, y lo designan es al ARCON, Agencia Nacional de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables. Dicha entidad es la encargada de la protección. Y ahora bien, ¿qué ¿quiénes pueden presentar o cuál es el ámbito de protección de este amparo administrativo minero? ¿Quiénes son? Único y exclusivamente las personas que tengan o sean titulares de derechos mineros, no otra persona, independientemente mm, de su condición, tiene que tener derechos mineros. Sin este es el primer obstáculo para poder acceder a este amparo. Es imposible que lo acceda si no tiene. Ahora bien, ¿cómo actúa o cómo se activa este amparo? Por dos formas, al igual que la protección de los derechos del control difuso emitido por la Corte IDH, por dos formas, de oficio y a petición de parte. De oficio, la misma entidad encargada por ARCOM puede iniciar un amparo a fin de proteger o tutelar los derechos del medio ambiente, como también a petición de parte cuando acude un titular de derechos mineros por medio del derecho a la petición o de poder acceder a la protección mediante el ARCOM. Que vuelvo
a reiterar. Luego de eso viene, dentro de este reglamento, se extrae que, ¿qué protege este amparo? De manera implícita se establece que protege una, los derechos de las personas titulares de derechos mineros y los derechos al medio ambiente. No protege nada más que solo eso posterior a aquello. Durante toda esta actividad minera, a veces lo que implica es la minería ilegal. En todo lugar existe esta minería ilegal y la facultad que tiene dicha entidad reguladora o dicha entidad protectora es no solo, o uno de los mecanismos para proteger el derecho al medio ambiente es no solo el aceptar a trámite o luego de eso una resolución a amparar o hacer efectivo el amparo administrativo, sino que esta también puede de oficio mismo realizar un informe y emitir a la fiscalía para que fiscalía investigue un posible delito contra el medio ambiente, minería ilegal y todo eso, y será fiscalía la que se encargue de iniciar la investigación previa y posterior a aquello una audiencia de formulación de cargos, luego de eso la etapa de instrucción y posterior a arribar a una sentencia. Pero ¿cómo inicia? Inicia también como un sujeto procesal, la entidad encargada de la protección de los derechos mineros. Ella misma puede tutelarlo y no solo es aceptando un amparo, sino también presentando una denuncia ante la fiscalía. Luego, pero, a ver, luego de eso viene dentro del reglamento establece las demandas. Si bien dije que se iniciaba de dos formas, por oficio o a petición de parte, la de a petición de parte es con la presentación de una demanda. La demanda contiene requisitos y dentro de los cuales la, la parte accionada puede acceder a esta como acceso o amparo y este mismo puede, mediante las técnicas de investigación, llegar a una conclusión garantizando el derecho a la defensa. Porque recordamos que la perturbación, cuando se acciona petición de parte, quiere decir que el titular de derechos se ve afectado por una tercera persona. Y esta tercera persona entra al lugar o a la concesión y comienza a hacer actos que le obstaculicen a él la actividad minera que estaba realizando. Cuando se presenta esta demanda para garantizar los derechos a la defensa que contiene el artículo 76, numeral 7, que dice que la defensa se garantizará en todas las etapas desde un inicio hasta la culminación de todo el proceso, se tiene que notificar a la otra parte y esta parte tiene que realizar pruebas de descargo y posterior a aquello se debe arribar a una sentencia, una resolución debidamente motivada y con esto se va a garantizar, uno, los derechos de la defensa de las personas y la tutela judicial efectiva que implica el acceder a la justicia y a la vez obtener una sentencia debidamente motivada. Todo esto de manera sucinta se establece de que este mecanismo del amparo es un mecanismo flexible, un mecanismo que puede acudir mediante una demanda a fin de proteger los derechos de los derechos mineros que tienen los titulares que a la vez le concedieron concesiones mineras o también cuando se ve afectado el Estado por medio de la afectación de sus derechos al medio ambiente o el derecho a la naturaleza y la ARCONDE o la entidad encargada de oficio podrá activarlo. Pero como en todo proceso, ¿existen o no existen medidas cautelares a fin de, en ocasiones, precautelar o evitar el daño al medio ambiente o a los derechos de las personas titulares de estos? Sí, sí existe. Dentro de este reglamento trae consigo, si bien no dice medidas cautelares, pero de manera implícita sí tiene mecanismos para activarlos y a fin de evitar una posible vulneración de los derechos o una posible vulneración irreparable de los derechos. El artículo 103 del reglamento establece,
El titular de un derecho minero puede solicitar a la Agencia de Regulación y Control Minero la adopción de medidas cautelares oportunas y eficaces, tales como la orden del abandono a los infractores, decomiso de maquinarias, equipos, minerales extraídos, y si fuera el caso, a fin de precautelar el inicio o ejecución de la intervención, ocupación del hecho de despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación. Cuando dice que se incautarán maquinarias y todo eso, ya se estaba afectando al derecho del titular minero, ya se estaba perturbando a su situación, ya había explotación allí. Cuando pasa eso, la entidad encargada lo que hace, además de, lo dije, de dar a favor el amparo, también es remitir a la fiscalía a fin de que se investigue un posible delito de actividad minera o de actividades concernientes a la vulneración del derecho al medio ambiente. Luego de eso, una vez activada la vía del amparo administrativo, una vez escuchadas las partes, una vez desahogadas las pruebas, se viene la resolución emitida por el organismo competente. Luego de eso viene ¿dónde yo acudo? Existen dos mecanismos, al igual que en otros procedimientos, que existe el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión. Dentro de esos también existe, cuando existe una resolución emitida dentro de un amparo administrativo minero, y es la reposición sí, es la reposición. Dicho mecanismo puede ser activado cuando, cuando se vean inconformes las partes, al igual que en otros. Puede ser el recurso de apelación cuando la parte no está conforme con con lo dicho, con lo dicho. Existen estos mecanismos, los cuales yo mencioné, que es el de la reposición, y luego de eso viene el recurso extraordinario de revisión. ¿Dónde yo acudo a este recurso extraordinario de revisión? Ante el Ministerio Sectorial. Es como que otro órgano de alzada el cual revise la resolución emitida por el órgano inferior, a fin de garantizar el derecho a recurrir que tiene toda persona. Como toda resolución, no solo contiene la sanción que establece que establece el reglamento, sino que también existe otra resolución dentro de esa, o mecanismos a fin de solventar o prevenir, o medidas de no repetición. No solo es la sanción, sino que otros mecanismos también a fin de precautelar los derechos del medio ambiente, los derechos del titular. ¿Cuáles son? En la sentencia dice que debe indicar si existió explotación ilícita o invasión, y en el mismo acto administrativo se dispondrán las medidas y sanciones establecidas. Artículo 57, 64 y 65 de la Ley de Minería. Dentro de todo esto se extrae lo siguiente. ¿Quién otorga el amparo? Lo otorga la Agencia Nacional de Regulación y Control Minero. ¿A quiénes les puede otorgar? Solo y exclusivamente a las personas que tengan o que sean titulares de derechos mineros. Eso únicamente ese es el primer requisito para poder yo acceder a que me den un amparo. Segundo, ¿frente a qué situaciones cabe solicitar el amparo minero? Frente a perturbaciones que realicen cualquier persona o que afecten a mis derechos mineros. Es más, por denuncias, dice, por denuncias de internación, despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida o amenace el ejercicio normal
y seguro de sus actividades mineras. ¿Qué protege el amparo minero? Los derechos del medio ambiente y los derechos del titular que tiene la concesión minera. Nada más. De todo esto se extrae las siguientes conclusiones. Primero, se concluye que el amparo administrativo, conforme se encuentra normado, al menos en teoría, es un mecanismo eficaz de defensa. Tiene cómo acceder acceder al ente administrativo, tiene el tiempo para poder ejercer el derecho a la defensa, tiene una resolución que debe ser debidamente motivada, tiene mecanismos para recurrir a esta resolución. Así que sí existen, o en teoría, sí es un mecanismo que más o menos puede garantizar el derecho o garantizar los derechos de los titulares frente a perturbaciones o actos de ejercicio de su actividad minera. Es decir, que sí garantiza los derechos mineros. Tiene el mecanismo o tiene la norma en el reglamento. Sin embargo, algunos resultados encontrados en la parte empírica, en las entrevistas que se realizaban de esta investigación, infieren que en ocasiones este organismo adolece de eficacia, es decir, que no es que completamente en la práctica funcione como en teoría, no es que porque existe un reglamento y que defina las fases, este tiene que cumplirse o tiene que materializarse de mejor forma. No es así. Durante las entrevistas se pudo determinar que en la práctica las personas que quieren acceder a esos derechos mineros se ven obstaculizadas por la poca claridad de la redacción, por la ineficacia de los entes organismos o la poca importancia que ellos le dan a los trámites en los cuales se proponen estos amparos. Y hasta ahí es mi ponencia. Cualquier pregunta estoy dispuesto a responderlo. Muchas gracias.